Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Don Alejandro, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, don Alejandro? ¿Don Alejandro? Sí. Mire. Bueno, estamos iniciando nuevamente nuestro programa semanal. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Y vamos a iniciar este programa, como siempre, comentando las cifras COVID. Pero antes, presentar a nuestro invitado especial, el concejal Gerardo Facomio Sáez, quien nos va a acompañar durante este programa para comentar aspectos de nuestras actividades municipales de la semana y también en la segunda parte de nuestro programa comentarios vinculados a la nueva constitución, que es el principal tema político de la semana, porque ya a partir del jueves próximo se inicia la veda electoral, porque quedamos ya a pocas horas de realizar el plebiscito constitucional, que como ustedes saben se realizará el 4 de septiembre con la obligatoriedad del voto. Entonces es muy importante que aprovechemos estos últimos días para comentar el texto, informar de tal manera que nuestra participación en este plebiscito sea debidamente informada. Así es que, bienvenido, estimado Facomio. Muchas gracias, don Alejandro. Y gracias por acompañarnos. Y ya les decía que siempre nos interesa comentar con ustedes, estimados televidentes, las cifras del COVID en nuestra comuna. Hemos estado en un proceso de relativa disminución, porque hoy día, viernes 26 de agosto, Panguipulli muestra 28 casos diarios, con lo que estamos sumando un total de 88 contagios en la comuna. Eso implica que bajamos de los 150 de las semanas anteriores a menos de 100, y eso es una mejor noticia, aun cuando nosotros siempre insistimos desde este programa, estimados televidentes, que no debemos bajar la guardia, porque la pandemia sigue presente y debemos respetar las normas sanitarias establecidas por nuestra autoridad sanitaria y, por sobre todas las cosas, cumplir con la vacunación. Se ha hablado, Facomio, desde el Ministerio de Salud, que vamos a probablemente tener en los próximos meses una quinta dosis, como una forma entonces de resguardar a nuestra población. Así es que hacemos un llamado con mucha fuerza, digamos, a mantenerlos alerta, respetar las normas y sobre todo vacunarnos cuando corresponda. Ahora le vamos a pedir a nuestro director que nos vaya mostrando algunas imágenes. Allí hay una imagen que yo considero muy bonita y se desarrolla precisamente en la localidad de Caricuycuy, donde tú también estuviste presente junto al alcalde Pedro Burgos. ¿De qué se trata esta actividad? Fue un Trafquintú, que en el fondo significa intercambio de saberes y semillas de esta comunidad, que busca precisamente fortalecer, poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, aspectos importantes, trascendentes de la cultura de nuestro pueblo mapuche. Aquí estamos con la señora Juanita Lincocheo, quien es la presidenta de esta comunidad, el concejal Facomio Sáez, una señora artesana, una ñaña artesana muy simpática. Fue una bonita tarde y por supuesto significó también retomar desde el municipio, consejo municipal, alcalde, el contacto con esta comunidad que se había sentido un poquito abandonada, y por supuesto asumimos compromisos y vamos a volver allí porque hay tareas que están pendientes y que las vamos a cumplir, Facomio, ¿no? Así es. Continuamos, señor director. Otra actividad que voy a pedirle a nuestro colega, amigo, compañero Facomio Sáez, que comente brevemente esa imagen, el lugar
¿Cuál fue la razón por la cual allí estuvimos? Estuvimos en el sector, ¿cierto? Es de los tallos de bajo, donde hay una agrupación que estaba cumpliendo el aniversario número 4 de esta agrupación de puras mujeres que se llama Mujeres del Raulí, que son mujeres que se dedican a las manualidades, al tejido, al trabajo con todo lo que es en el fondo productos de la tierra también. Y ellas en el fondo celebraron su 4º aniversario en el cual los invitaron y nosotros participamos. Fue una muy hermosa actividad porque nos permite, ¿cierto?, conocer de cerca uno de los grandes valores o uno de los grandes activos, como dirían los economistas de nuestra comuna, que tiene que ver en el fondo con el trabajo que están haciendo nuestras mujeres en el tejido y en todo este tipo de cosas tan importantes para el desarrollo de la cultura. Yo agregaría, Facomio, la importancia, la relevancia de la participación de las mujeres en la actividad productiva. Por supuesto. Tiene un inmenso valor, porque la experiencia nos muestra, Faco, que allí donde las mujeres se activan, se organizan y producen, y esto es válido para cualquier tipo de actividades, los esfuerzos son muy disciplinados, muy centrados en mejorar las condiciones de vida de las familias, y por lo tanto en eso nuestras mujeres son altamente eficientes. Y yo creo que desde la municipalidad tenemos la obligación de apoyar, fortalecer, ¿no es cierto?, fomentar estas iniciativas, tal como lo hiciéramos en décadas pasadas cuando tuvimos la responsabilidad de la alcaldía. Fomentamos con mucha fuerza la creación, la asociatividad de las mujeres. De allí nace el programa de la mujer, que hoy día se denomina, que ya es un departamento. Nos alegramos mucho entonces que la municipalidad haya dado continuidad a esto que iniciáramos en la década del 2000 y yo veo que se progresa, hay buenos trabajos, buenos equipos, así es que estamos muy contentos de conocer estas experiencias y, por cierto, comprometer nuestro apoyo a todas estas iniciativas. Así que felicitaciones a las mujeres del Raulí, por Mujeres del Raulí. Mujeres del Raulí por los 4 años de existencia como organización. Seguimos, estimado director. Aquí una actividad, yo diría, estratégica. Estuvimos presentes en un seminario sobre apicultura que contó con la presencia del senador Alfonso Durresti, quien presentó en el seminario a quienes concurrimos allí el proyecto de ley que ya se encuentra en tercer trámite legislativo, es decir, está cercano ya a transformarse en ley. Y básicamente este proyecto, por primera vez en muchas décadas, se hace cargo de un aspecto crucial en las actividades silvoagropecuarias. Hoy día en Paquipulli tenemos 180 apicultores y apicultoras organizadas con una producción cercana a los 150.000 kilos, es decir, si consideramos el valor de ese trabajo y el valor que hoy día tiene la miel y sus productos asociados como el propóleo, la jalea real, la cera, es sumamente importante. Y yo también quiero recordar, Facomio, que en mi periodo de alcalde, en mis 2 periodos de alcalde, iniciamos este trabajo con mucha convicción. ¿Por qué razón? Porque obviamente la apicultura es, sin ninguna duda, una de las profesiones, de las actividades productivas más hermosas de los seres humanos, que lo vincula directamente a la naturaleza. Y entonces el apicultor, la apicultora, se transforma en un meteorólogo, en un biólogo que tiene que conocer prácticamente todos los aspectos vinculados a la biodiversidad. Y entonces en esa época ya creamos una ordenanza, que fue la ordenanza apícola, que nos permitió además georreferenciar la localización de cada apiario. Esta fue una base muy importante porque además la apicultura en nuestra comuna enfrenta una dificultad que es importante, puesto que como existe la libertad para la transhumancia, es decir, el traslado de abejas de otros sectores territoriales a nuestra comuna, cuando esto se produce sin control ninguno, evidentemente los contagios adquieren un carácter de mucho peligro,
porque en general las abejas que vienen del norte vienen con enfermedades como la varroa, por ejemplo, que afecta gravemente la sobrevida de las colmenas. De tal manera que en esa primera ordenanza pusimos primero una restricción respecto de que allí donde existe un apiario de un productor o productora panguipullense, solo puede instalarse alguien, un transhumante, a más de 5 kilómetros de la localización de ese apiario. Y además, en convenio con el SAC, con el INDAP y con Carabineros de Chile, pusimos barreras sanitarias a los ingresos más importantes de nuestra comuna. Hoy día, esa actividad o esas normas, digamos, que han protegido en alguna medida, ha estado un poco descuidada. Yo creo que desde el municipio, del Consejo de Facomio, debemos mejorar, digamos, la aplicación de esta ordenanza ya existente, pero la ley que nos informó y que nos presentó el senador de Urresti, creo yo, es una respuesta integral al problema que enfrenta la apicultura a nivel nacional y particularmente en nuestra comuna. Hemos estado sufriendo también una deforestación creciente de las especies nativas melíferas y por lo tanto aquí debemos proponer también con mucha urgencia la realización de un plan comunal de reforestación con especies nativas de las cuencas de nuestra comuna, que además va a significar un mejoramiento de la accesibilidad al agua, que es vital para cualquier actividad en el campo, en la agricultura. ¿Cómo viste tú ese aspecto, digamos, del seminario? Espectacular el seminario, sin duda. Se va construyendo algo muy importante que tiene que ver con construir una infraestructura legal dentro de la comuna, ya de ordenanza, de conocimientos, de saberes tan importantes para el desarrollo de una actividad como es en el fondo la apicultura. Nosotros tenemos en su presidenta, ¿cierto?, la querida Viviana Fritz, una tremenda representante con una agrupación, ¿cierto?, que ha trabajado fuertemente por el desarrollo de esto acá en Panguipulli, de la apicultura. Y en ese sentido nosotros esperamos seguir aportando y que cada día se profundicen mayormente en nuestras estrategias para promover esta cultura que la hace tan bien, no solamente a la comuna, sino que al mundo, porque sin abejita se pone fea la cosa. No hay polinización y si no hay es. polinización se muere la naturaleza. Sí, así exactamente. Es que insistimos en la importancia de las abejas, la importancia de los apicultores y apicultoras. Muchas mujeres trabajando en la apicultura. Felicitaciones a ella y nuestro compromiso de continuar trabajando. Continuamos, estimado director. Aquí estamos en una reunión importante. Sí. Concejal Facomio Sáez, que les habla, y don Carlos Pérez. ¿Quién es don Carlos Pérez? Un destacado vecino de nuestra comuna, residente y trabajador en la zona más aislada de nuestra comuna, que es Pirihuaico. Sí. Allí, de verdad, se hace patria, especialmente en invierno, porque las condiciones de vida son extremadamente difíciles. Prácticamente la única conexión que queda es por vía lacustre, a través de las dos embarcaciones que están operativas, y hacia San Martín de los Andes. Pero producto de la nieve, normalmente esos caminos quedan intransitables. Por lo tanto, en situaciones de emergencia, surge en nuestros vecinos y vecinas de Pirihuaico esa necesidad imperiosa de mejorar la conectividad, especialmente para atender casos de urgencia. De hecho, lo vivimos hace unas semanas atrás, un grave accidente de un muchacho que trabaja en el sector, que tuvo enormes dificultades en poder ser trasladado desde Pirihuaico a Puerto Fui y de ahí a Valdivia. Esta conversación con nuestro dirigente, don Carlos, Faco, fue muy importante. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito en ella, porque aparte de las dificultades que hay con la construcción de viviendas, sabemos que hay un proceso ahí de traspaso de terrenos desde bienes nacionales al Servio, que es una cuestión vital. La casa es fundamental. Yo quiero recordarte, Faco, que nosotros en nuestros 8 años de alcalde pudimos construir una villa en Pirihuaico, que es tal vez una de las villas más apartadas en cualquier comuna, más cercanas a la frontera, en condiciones muy adversas, porque había que trasladar los materiales en el transbordador, ¿no es cierto? O sea, dificultades inmensas, pero que logramos sortear y hoy día efectivamente tener esa población. Pero las familias crecen
y por lo tanto aumenta la necesidad de contar con vivienda digna y propia. Y en ese sentido entonces ahí hay un trámite que estamos comprometidos a hacer a través del Ministerio de Bienes Nacionales, pero surge en esa conversación, que es una vieja idea y anhelo de nuestros vecinos de Pirihuayco, en torno a dotar al sector de una lancha ambulancia. Es una iniciativa que estuvo presente en algún momento, pero por algunas dificultades seguramente se fue postergando, y nosotros queremos, junto a Facomio, reactivar ese tema en el Consejo Municipal. Entre paréntesis, comprometimos una visita de los concejales Georgina Cuyul, Facomio Sáez y yo al sector para establecer un contacto directo, conocer en terreno la situación y buscar la solución a los distintos problemas, que no son fáciles. Hay que hacer una gestión que es compleja, pero que tenemos que iniciarla. Así y en es. eso estamos. ¿Cómo viste tú a don Carlos? ¿Qué te pareció la reunión? Una tremenda persona, yo la verdad no lo conocía y tuve la oportunidad de conocer una realidad que es importante que nosotros como panguipullenses cambiemos, que es la realidad de las zonas extremas. Nosotros tenemos, como se decía, Pirihuayco, una zona que queda, solamente la gente se comunica por barcaza, hay mucha gente adulta y muchas veces tienen una realidad muy dura. Entonces es obligación de nosotros, ética y moral, mejorar la calidad de vida de ellos, porque ellos hacen patria en una hermosa zona que nosotros no podemos descuidar. Nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto?, por lograr integrar a la comuna todos estos sectores que quedan aislados, porque es importante el desarrollo integral de nuestra comuna, no solamente de los grandes lugares urbanos, sino que también de estos sectores que están alejados, por decirlo, no de la mano de Dios, pero sí de la modernidad. Así que yo feliz de poder apoyar a esta comunidad que tanto lo necesita. Muy bien, continuamos, estimado director, con la revisión. Aquí otra actividad relevante. Aquí estamos con el alcalde Pedro Burgos y un beneficiario de un programa que es muy interesante, que es la postulación a la construcción de la vivienda propia, contando con el sitio propio. En esta ocasión, a través del Serviu, pudimos entregar las llaves, es decir, casa construida, a 26 familias de nuestra comuna, de diversos sectores de la comuna. Fue una actividad muy bonita, porque además la gente manifestó su satisfacción. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la presencia de la señora Georgina Cuyul, el consejero regional Ariel Muñoz, el concejal Facomio Sáez y quien les habla, junto a familias beneficiarias. A mí me parece que el déficit habitacional en Panguipulli, que formalmente está situado en las 1.333 familias, que es lo que registran los comités de vivienda existentes. Pero evidentemente existe una brecha que yo creo que es mucho más grande, que probablemente nos acerque a las 2.000 familias sin vivienda en Panguipulli. Por lo tanto, aquí hay que redoblar los esfuerzos de manera muy responsable para poder satisfacer esa creciente demanda de vivienda. Panguipulli es una comuna que está creciendo. Revisaba yo, esto es interesante, Facomio, con el director de salud, el doctor Alan Weicha, la cifra del per cápita. Y en el registro de nuestros consultorios, CEFAM, postas, estaciones médicos rurales, alcanzamos la cifra de casi 40.000 usuarios del sistema. Es decir, es un indicador de que la comuna está creciendo a un ritmo que tal vez no seamos capaces todavía de registrar, y por lo tanto el tema de la vivienda es uno de los temas prioritarios, y aquí claramente hay que ponerse las pilas, ¿no es cierto?, de manera responsable, porque no se puede jugar con promesas falsas respecto a esto para ganar unos votitos. Aquí se trata de responder con políticas públicas que resuelvan el problema. ¿Cómo viste tú esa ceremonia? No, muy bonita porque es simbólica. Acá habían familias que llevaban muchos años esperando, cerca de 10 años, algunas familias 12 años, y ellos en el fondo el día de hoy se sentían muy contentos de al final poder tener el sueño de la casa propia, porque es tan importante para la gente cumplir con este sueño que ayer vimos mucha emoción y mucha alegría de parte de la gente. Así que hay que trabajar duro porque la vivienda es una de las necesidades más importantes del territorio,
Y por eso nosotros siempre tratamos de acompañar con fuerza los comités de vivienda que están en el fondo en estos procesos. Así que muy feliz por las familias que el día de ayer lograron este sueño y este objetivo. Continuamos, estimado director. Ya, aquí ya entramos a la segunda fase de nuestro programa. Esta es una foto muy simbólica, diría yo, ¿no? Sí. Porque de frentón, ¿verdad? Quienes estamos aquí en este panel junto al senador Alfonso Urresti, hemos decidido aprobar la nueva Constitución. Así es. Y esas imágenes muestran, ¿no es cierto?, nuestro recorrido por la comuna, sumando voces, sumando convicciones para, ahí estamos en Coñaripe, ahí estamos en Panguipulli, digo, sumar voces y convicciones para que el 4 de septiembre podamos tener una nueva Constitución. Y a Así propósito de eso, estimado Facomio, hoy día queremos hablar un poquito de este texto. Nosotros no ocultamos, por cierto, nuestra convicción de que este texto es lo mejor para Chile. Así es. Pero también decimos siempre, Facomio, que las dos opciones son legítimas, porque tienen su base en una decisión democrática del pueblo de Chile. Exacto. Es decir, si alguien por convicción vota por el rechazo, nosotros no podemos demonizarlo, es una opción legítima. Lo único que pedimos a quienes pudieran estar hoy día por el rechazo es que la decisión no sea por las mentiras que se han esparcido por todo el país, por las tergiversaciones muy mañosas y muy malintencionadas, sino que su decisión corresponda a una genuina lectura respecto del contenido de este texto. Sí. En programas pasados, Facomio, te comento, hemos contado con la presencia del joven jurista, está en proceso de ser un abogado en su último año de estudios, Sebastián Dávila, a quien tú conoces, que es un joven muy entusiasta y con mucho conocimiento, y fuimos comentando distintos aspectos de esta Constitución. Hoy día yo quería pedirte, Facomio, que pudiéramos hablar un poquito de dos aspectos que me parecen a mí tienen relación directa con nuestra comuna y un poco con las tareas que asume este Consejo Municipal. Una es la realidad de que nuestra comuna, a pesar de todas las transformaciones, sigue siendo una comuna rural. 52% de nuestra población es habitante de los sectores rurales y por lo tanto la gran mayoría de ellos vinculados a actividades campesinas, agricultura, silvoagropecuaria, ganadería, en distintas escalas, producción de lácteos o queso, en fin, apicultura. Por lo tanto, es bueno escuchar qué nos dice la Constitución del mundo campesino. Claro. En un aspecto, y el otro aspecto tiene que ver con el cambio climático, porque la Constitución también contiene normas que se relacionan directamente con estas dos actividades, el mundo campesino y los efectos del cambio climático. ¿Cómo analizas tú esa propuesta, digamos, de normas que nos hace la nueva Constitución que estamos sometiendo a plebiscito el 4 de septiembre? Hay que decir preliminarmente que en nuestra comuna probablemente la cifra total de pequeños predios campesinos llegue a los 4.000 aproximadamente. Muchos de ellos están bajo la tuición del programa que se denomina Prodesal. Hemos visto al doctor Poveda en algunos programas, ¿verdad?, en donde precisamente ellos informan sobre las distintas actividades que realizan como Prodesal, y también el PDTI, que es el Programa de Desarrollo Indígena, territorial indígena. Pero aún así, siendo ese un gran trabajo, hay una brecha que se muestra claramente. Los programas estos no alcanzan a cubrir completamente la realidad de esta existencia del mundo campesino, y por lo tanto se requiere obviamente de una mayor intervención del Estado para ampliar la cobertura en el ámbito silvo-agropecuario. Y además el mundo campesino en Panguipulli, vamos a hablar de Panguipulli, es una realidad de todo el país y de todo el planeta, está efectivamente afectado por los efectos del cambio climático,
que se traduce en unos aumentos de la temperatura, se traduce en la variación desordenada de las épocas de lluvia, es decir, llueve cuando no estábamos acostumbrados a que lloviera, y además esto impacta obviamente sobre el recurso hídrico, y si a eso sumamos la continua deforestación de nuestras cuencas, evidentemente los efectos de mediano y largo plazo van a ser hasta dramáticos, y por lo tanto se requiere desde el Estado de Chile una preocupación y políticas públicas específicas para enfrentar estas dos situaciones que afectan a nuestra comuna. ¿Qué dice la Constitución respecto a eso? Mira, bueno, yo creo que sobre el tema específico, ¿cierto?, de la ruralidad, el artículo 241 de la nueva Constitución, ya, porque aquí este es un espacio que tiene pocos artículos, pero que definen claramente una nueva forma de enfrentar el desarrollo rural de nuestro territorio. Yo tengo que ser sincero, una de las partes que más me gusta a mí de la Constitución es justo el tema de cómo se va a trabajar la ruralidad y el campo en la nueva Constitución. Porque, por ejemplo, mire, el artículo 241 dice: el Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a promover el trabajo de las comunidades rurales, ¿me entiendes? Va a promover el campo, porque lamentablemente si uno analiza el crecimiento demográfico de Chile históricamente desde el año 1980, 90, 2000, las políticas públicas de Chile ya llevaron a que en el fondo la gente abandonara el campo. Por eso tenemos ciudades tan grandes como Santiago, donde yo no sé si tendrá 7 o 8 millones de habitantes, pero yo creo que 2 millones son sureños. Por ejemplo, si uno recorre el campo de Panguipulli, usted a donde vaya se va a encontrar que alguna familia del campo se fue a Santiago buscando nuevas oportunidades, sobre todo los jóvenes. Nosotros tenemos una población envejecida en el campo, porque muchas veces los jóvenes se fueron en los 2000, en los 90 a Santiago. O sea, el sistema ha hecho que para los jóvenes el campo no sea una opción atractiva. Exactamente. Entonces, en ese sentido, hoy día uno ve que con esta Constitución ya se va a plantear un principio rector, ya que va a permitir, ¿cierto?, crear estrategias y políticas públicas que ojalá promuevan el campo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante porque significa que le vamos a dar un valor a nuestro campo. ¿Me entiendes? Entonces, eso para mí es muy valioso porque, mire, si aquí en los 90 se vendieron los campos a las forestales, ¿me entiendes? Se promovió solo el eucalipto, entonces el campo el pequeño campesino fue quedando encerrado, entonces muchos vendieron porque también las cosas del campo en un minuto valían muy poco. Y eso hoy día con esta Constitución se promueven nuevas cosas porque el segundo punto muy importante de estos 4 artículos, el 243, perdón, dice muy claro, dice: el Estado fomentará los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados con la ruralidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estábamos planteando. Antiguamente, y hoy día todavía, hoy día un poco menos porque se valora un poco más la gente, uno por lo menos ya compra el huevo, compra las cosas, pero antiguamente las cosas del campo valían poco. Entonces, para los que hemos alguna vez tenido o hemos vivido en el campo, sabemos que, por ejemplo, para hacer un queso, para sacar la leche, para el saco de papa, todo eso es difícil. Entonces, es difícil y más encima, en el fondo, que uno viene al territorio y no vale nada, era muy frustrante para la gente. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día, con la nueva Constitución se van a fomentar mercados locales, ferias libres y circuitos de comercialización de productos, no solamente del agro, sino que también ganadería, artesanía, como decíamos, con las mujeres que trabajan, tejidos, todo eso. Entonces, se van a poder generar circuitos de producción y de comercialización que permitan, en el fondo, que la gente se valore su trabajo. Además, esta propuesta de norma constitucional que estás leyendo, Facomio, también permite
decir que la nueva Constitución no solo valora el campo como una fuente de producción, Claro. sino que también y lo señala claramente, lo señala como un modo de vivir, una forma cultural de vivir. Es decir, no es solo la producción, es también la vida campesina con un valor propio Por distinto supuesto. al mundo urbano. Y con un reconocimiento de su problemática, porque yo quiero decir a veces que en la Constitución se ve, de repente la gente la ve con miedo porque es vanguardista, ¿me entiendes? Entonces, a veces uno no tiene que tenerle miedo a lo nuevo, porque si hay algo que yo destaco también de la nueva Constitución y puntos como este, es el conocimiento de los temas, porque los otros dos artículos, este apartado de la ruralidad tiene solamente 4 artículos que son los 4 muy importantes y estratégicos. Por ejemplo, mira que hay un punto que lo quiero decir muy cortito, dice, el punto 2 del artículo 241 dice: se facilitará la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afecten o conciernen. Eso es fundamental. ¿Por qué? Uno, que yo en mi vida me he desarrollado el trabajo profesional en distintas reparticiones públicas. Yo muchas veces me fui de servicios públicos, don Alejandro. ¿Por qué? Porque los programas vienen con la NASA de Santiago, ¿cierto? Los gurús, se juntaron 5 académicos de universidades que, con todo el respeto, yo respeto a la academia, pero muchas veces también hay que decir que la academia tiene una lejanía con la realidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la Universidad Austral yo le tengo cariño, pero ellos no estudian temas locales nunca. ¿Me entiendes? Entonces, en Santiago, que imagínense, estaba hablando de acá, se hacen las políticas en Santiago, se juntaban 5 personas, ya 5 académicos, y diseñaban una política pública sin ningún tipo de vinculación con la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir Además, esto? eso que tú señalas, perdona que te interrumpa, Faco, se ve fortalecido con este nuevo concepto del Estado, un Estado regionalizado. Por supuesto. Y la creación de las comunas autónomas, Eso. es decir, una revaloración De lo local. de lo local. Donde los programas los creemos nosotros, porque de repente llegaban programas, cumplir metas. Yo me acuerdo acá, una vez yo trabajé en un servicio público y, por ejemplo, hay un programa que me decía: hay que sacar una aplicación por ahí, por el 2013, y con esta aplicación los chicos pueden comprar no sé qué cosa, en qué cosa, y la mitad de los jóvenes no tenían ni teléfono. Entonces, Además, quiero comentarte lo siguiente, Sí. para integrarlo en el análisis. La pandemia, entre todos sus efectos negativos, nos mostró una desigualdad odiosa. así es. Y es que, y lo vivieron los profesores y las profesoras, digamos, esta falta de acceso a las nuevas tecnologías, particularmente al Internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el campo, cuando un niño se conecta obligatoriamente a clases por la vía telemática, tiene enormes dificultades porque no existe un acceso eficiente al Internet. Y muchas veces me lo comentaban los profesores y profesoras, cuando ellos hacían la clase, tenían que esperar que la mamá llegara del trabajo Así es. para poder usar esa señal y conectarse. Entonces, Sí. allí hay una situación crítica, Claro. que debe ser Eso. resuelta a través de una política pública que Local. democratice el acceso Claro. al Internet. Y políticas locales, con recursos locales, no esos programas que vienen de Santiago y que de repente no tienen ninguna vinculación. Y el punto, mire, que a mí más me motiva de esto, que este es un punto que es estratégico, yo creo, para el desarrollo de la vida de nuestra gente, mire, que es el 242, que es muy importante que la gente lo tenga claro, que habla sobre el campo, sobre todo nuestra población. Yo lo voy a decir, ya me voy a ir para otro lado, sobre todo nuestra población que cree en el bienestar de la gente, los cristianos y toda la gente, porque aquí, mire, hay un punto muy importante en el 242 que dice: el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra. Esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque donde hay una gran cantidad de abusos contra los niños, contra las mujeres, vulneraciones a la infancia, ¿me entienden? Violaciones,
todo tipo de los abusos a veces más duros es en el campo. Porque en el campo muchas veces, lamentablemente, donde hay menos oportunidades, menos educación, entonces hay menos empatía con el sufrimiento ajeno, entonces se producen muchas aberraciones. ¿Me entiendes? Y hoy día se establece que se va a perseguir y se va a resguardar que en el fondo el Estado se preocupe de ver cómo evitamos que estas cosas no pasen. O sea, sin ir más lejos, yo ayer nomás, el otro día en la política de infancia, que no pudimos colocarla ahí por tiempo, yo contaba una anécdota que me pasó a mí en el 2013, un día leyendo un diario de Panguipulli, cuando una niña en Hueyahue del campo perdió su guagua por falta de leche. ¿Me entiendes? Porque era muy chica y no tenía leche y estaba embarazada. Y la niña fue al colegio, fue al consultorio, fue a todas partes, vivió su vida y el mundo donde ella se movía lo tomó como normal. O sea, perdió la guagua todo, pero no afectó la realidad. Y a mí me impactó mucho, porque yo dije, ¿cómo puede pasar que en el siglo XXI, en el 2015, 2014, todavía tengamos estas cosas tan duras, de realidad tan cruda? Entonces, este artículo que defiende, ¿cierto?, y previene la violencia contra los niños y mujeres es fundamental, porque si hay un sector donde lamentablemente por falta de educación, de oportunidad y carencia se ha abusado y se ha vulnerado, muchas veces en el sector campesino. Claro. Entonces, este artículo es estratégico. Para ir cerrando este capítulo, digamos, Facomio, que el mundo campesino no es solo una forma de producir, es un modo de vida de alto valor para el país. Sí. Y por supuesto en nuestra comuna, que seguimos siendo una comuna rural de alto valor para nuestra comuna. Por lo tanto, las medidas de protección, de resguardo y promoción y mejoramiento de las condiciones de vida en el campo que promueve la nueva Constitución dan mérito suficiente para aprobar este texto. Sí. Por eso, insistir siempre, estimados televidentes, estimadas televidentes, que conozcamos el texto, aún es tiempo. Eso, léanlo. Y no nos dejemos influenciar por la mentira y la tergiversación que hoy día uno puede encontrar en distintos medios, especialmente en las redes sociales. Así es. Aquí hay un prejuicio contra un texto que no ha sido debidamente estudiado y que nosotros queremos proponer, sugerir que ustedes aún a una semana, digamos, prácticamente del plebiscito, se propongan conocerlo a plenitud. Pero habíamos comentado, Faco, otro aspecto que está contenido en la Constitución. Es una Constitución modernista, claro, es una Constitución que nos pone también a la vanguardia en el mundo. ¿Por qué razón? Porque es una Constitución que asume el cambio climático como una realidad. No olvidemos que el cambio climático ha sido negado sistemáticamente, incluso el presidente de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, señalaba con soltura de cuerpo de que el cambio climático no existía, que era un invento de los científicos. Así es. Y la verdad es que hoy día cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede constatar a través de hechos objetivos que efectivamente el cambio climático tiene efectos negativos sobre nuestra vida y que deben ser mitigados y que tenemos que tener instrumentos políticos, técnicos, científicos y financieros para enfrentar esta situación. ¿Qué nos dice al respecto la nueva Constitución, estimado Facomio? Yo creo que en este apartado hay muchas cosas que son importantes y fundamentales. En el capítulo 8, ¿cierto?, empieza desde el artículo 127 y habla sobre la naturaleza y el medio ambiente. Y muchos de los puntos que están acá son muy importantes, sobre todo en un territorio como Panguipulli, donde una parte importante, ¿cierto?, de nuestro vivir se desenvuelve en un medio natural. O sea, ¿qué quiero decir? Panguipulli ya hoy día se ha convertido en una ciudad de servicios, porque es una comuna que tiene como sustento económico en una parte, que es la ruralidad que hemos hablado anteriormente, pero una parte importante de la comuna hoy día también es parte de los servicios turísticos, porque tenemos algo que dar a la comunidad. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar? Es nuestros bienes naturales, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante este apartado, porque sin bienes naturales se terminan los servicios turísticos, y si terminan los servicios turísticos se terminan los ingresos. Entonces, ojo ahí. Y en ese punto la Constitución lo habla de que aquí nosotros vamos a tener un respeto, ¿cierto?, por el medio ambiente, con puntos muy importantes. Voy a poner un par de ejemplos importantes. Mire, el artículo 133 dice: el Estado
tiene el deber de regular y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos. ¿Entiendes? Aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo de repente cuento cuánta basura boto yo solo en mi casa. ¿Me entiendes? Bueno, yo siempre, entonces uno va cuidando cuánto bota. Y la cantidad de residuos que bota uno como persona es gigantesca. Entonces, en ese sentido, que el Estado trabaje, ¿cierto?, por una política pública, con educación, con recursos, es muy importante, porque si nosotros no procesamos nuestros residuos, nos va a ir mal. ¿Me entienden? Por ejemplo, ayer hablábamos en una comisión de medio ambiente, las botellas plásticas. La botella plástica se puede reutilizar un par de veces y después se generan un problema para el medio ambiente. Entonces, este mismo tipo de artículo va a permitir que nosotros podamos quizás pensar en el uso del vidrio o en otras cosas que son muy importantes. Entonces, trabajar los residuos es fundamental. Otro punto importante, Panguipulli, esto es importante para Panguipulli, el 137, estoy leyendo solo lo más corto porque esto es un apartado muy largo. El Estado garantiza la protección en el fondo de glaciar, entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados, funciones ecosistémicas. Eso es fundamental no solamente para Panguipulli, para el mundo, porque nuestros glaciares, si se acaban los glaciares, hay un problema de que el mundo empieza ya a tambalear, ¿me entiendes? Y los glaciares, el concepto es muy amplio, porque en el fondo si nosotros no protegemos ese espacio natural, ponemos en riesgo incluso nuestro mundo. Entonces, esto va a permitir que un terreno que muchas veces ha sido olvidado tenga un valor fundamental. ¿Me entiendes o no? El Estado custodiará los humedales, bosques nativos, suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. O sea, imagínense. Hay una... Importantísimo. Fíjate, la Constitución, a propósito del tema hídrico, señala que la unidad base de este concepto de protección van a ser precisamente las cuencas. Claro. Entonces, ¿qué es una cuenca? Vamos a graficarlo en lo que tenemos nosotros en Panguipulli. La cuenca Lácar Valdivia. ¿Por qué se denomina Lácar Valdivia? Porque está integrada por 7 lagos de origen natural, de origen glacial, como claro. es, vamos a nombrarlos, el lago Guaum, el Pirihueco, pertenece por cierto al Guaum Argentina, pero es parte de la cuenca, porque desagua hacia el Océano Pacífico. El lago Guaum, Pirihueco, Panguipulli, Riñihue, Calafquén, Pellaifa, ¿se me queda alguno? Lago Neltume. 7 lagos. No consideramos en este aspecto al lago Bullinque, porque el lago Bullinque en realidad es producto de la inundación que generó la construcción de la represa para alimentar las turbinas del proyecto eléctrico, de la central hidroeléctrica. Sí. Entonces, son 7 lagos. Esa cuenca, si nosotros la analizamos en su conjunto, y que va a ser la base, digamos, de protección de los sistemas hídricos en nuestro país, a través de la nueva Constitución, está hoy día absolutamente descuidada en todos sus aspectos. Primero, no existen normas rigurosas respecto de la protección de nuestros lagos. Caso Lago Panguipulli. Ahí hay una comunidad, una iniciativa ciudadana, ¿no es cierto?, que se denomina Lago Limpio, que ha hecho una lucha, que ha dado una lucha inmensa para hacer cumplir todas las sentencias judiciales que han emanado de los tribunales ambientales. Aún están estos vecinos y vecinas esperando. Por lo tanto, podemos decir que no hay normas de protección específicas a una cuenca tan importante, porque esta cuenca además alimenta hídricamente a toda la región de los ríos. El río San Pedro, en el fondo, es el desagüe natural de la cuenca Lácar Valdivia. ¿Y qué decir de la deforestación? Es decir, en general está avanzando la destrucción del bosque nativo. Es decir, es importantísimo que nosotros tengamos normas jurídicas, como las que propone la nueva Constitución, que permitan repoblar, reforestar algo tan importante, tan valioso como la cuenca Lácar Valdivia, para llevarle un ejemplo muy específico. Acá, por ejemplo, la preservación de los bienes comunes naturales.
ahí tenemos la preservación del agua. O sea, hoy día se ha dicho tanta mentira sobre este tema que es importante decirle a la comunidad y decirle, miren, sin agua no se vive. Y hoy día nosotros, como el agua todavía la podemos consumir libremente, creemos que no tiene un valor, pero el valor que tiene es fundamental para la vida. O sea, nosotros en Panguipulli tenemos una cantidad impresionante de déficit de agua que ustedes no se imaginan. Acá en Panguipulli la cantidad de lugares donde se va a dejar el agua en, ¿cómo se llaman?, en camioncito aljibe, es gigantesco. Sí. Sector donde uno menos se lo imagina. Mira, nosotros, y la Constitución lo propone, necesitamos una nueva gobernanza del agua. Sí, Pero eso también está asociado a los derechos sobre el agua. Y yo conversaba con una dirigente muy activa de la zona precordillerana de Coñaripe, nuestra amiga y también Marta Puelman, y me decía, nosotros intentamos inscribir en favor de nuestras comunidades el agua, claro. pero cuando vamos a la Dirección General de Agua nos encontramos con que esas concesiones ya están otorgadas a grandes empresas. Sí. Entonces, es sumamente necesario desmercantilizar Claro. el actual estado en que se encuentran las aguas Así en es, Chile. claro. Y digo desmercantilizar porque efectivamente hoy día el agua se transa como si fuera un recurso cualquiera, digamos. El agua tiene que volver a la potestad del Estado, a la soberanía popular, Así es. de tal manera que el agua sea concebida como un bien único e irreemplazable y que las normas jurídicas establezcan y resguarden el derecho a cada persona a contar siempre con este vital líquido. Hoy día no lo se puede garantizar porque en el fondo hay un sistema encubierto de privatización del agua Sí. a través de las concesiones. Así es. Entonces, estos son aspectos, por cierto, todos discutibles, pero a mí me encantaría que aquellas personas que emiten a través de las redes sociales tergiversaciones tan mañosas o mentiras derechamente, pudieran darse el tiempo de leer claro. el texto. No les pedimos, ni siquiera planteamos nosotros tener la razón absoluta. Claro. Solamente decimos, Estudie. discutamos sobre lo que está escrito. Así es. Y en ese sentido, entonces, para ir ya cerrando, nuestro director nos está haciendo señales muy concretas. Estimados televidentes, los invitamos de verdad a leer este texto. A votar informado, a leer, y a Leer, informarse. informarse y que nuestro voto el 4 de septiembre sea sobre la base de lo que hemos leído y lo que hemos informado. En el caso nuestro, Facomio, está claro, nosotros en nuestras largas noches a veces hemos leído, Así es. estudiado el texto y yo puedo decir, estimado director, si usted me lo permite, con absoluta convicción de que, y conozco textos constitucionales, yo viví en Alemania, he vivido en otros países, y créanme que este texto es un texto moderno que da respuesta. Por cierto, es perfectible, eso está claro. No hay ninguna obra humana Así es. que sea perfecta, solo la obra de la naturaleza y de Dios son perfectas. Este libro, por cierto, es perfectible en sus propuestas, pero yo tengo la convicción de que es el mejor camino para que construyamos, un mejor país, más democrático, más justo, y que en alguna medida tiene su origen en ese reclamo de millones de seres, de millones de personas en nuestro país, que significó que el 25 de noviembre, si no me equivoco, del año 2019, surgiera la idea de una nueva constitución. De tal manera que están todos invitados a leer este texto para que el 4 de septiembre aprobemos informadamente la nueva constitución. Faco, un par de segundos para que te despidas. No, solamente invitarlo a la gente a votar informado, a participar de este plebiscito el próximo domingo 4 de septiembre y a decirle la importancia fundamental en el fondo de participar y de votar con conocimiento, porque a veces uno se deja llevar por muchas cosas y a veces eso no es así. Así que yo por lo menos no tengo problema en decir que voto apruebo sin problema y decir en el fondo que lo invito no a votar como votaré yo, sino que lo invito a informarse
y a participar, porque su voto, sea por la opción que sea, es legítimo, respetable y valorable, porque la democracia es así. Y después del plebiscito, gane la opción que gane, el país va a seguir funcionando y los procesos van a seguir avanzando, porque lo que se busca en el fondo es construir un mejor país para todos y todas. Bueno, como promesa del próximo programa, que va a ser el jueves próximo, Facomio, vamos a comentar sobre los artículos transitorios de esta Constitución y la implicancia que tienen. Yo me despido agradeciendo a Facomio habernos acompañado en este programa, estimados televidentes, deseándoles un extraordinario y feliz fin de semana. Hoy día ya es viernes, mañana sábado tenemos un puerta a puerta en la zona de la población Villa Los Presidentes y Las Terrazas. Así es que quienes quieran acompañarnos, bienvenidos, nos vamos a juntar ahí en ese sector para volantear, conversar, aclarar dudas respecto a este texto. Así es que felicidades y nos vemos en el próximo programa. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.